¿Qué pasa? Mirad dónde me pilláis. ¿Eh? Bueno, yo sé que esto es muy duro para algunos, pero hay que intentar echarle un poco de morro, ¿no? Voy a quitar esto que sé que os va a dar demasiada envidia y vamos al tema de hoy, ya sin sevillanas. Porque esto sí que es... Bien, me salgo de la caseta entonces y vamos al lío. Un vídeo muy cortito esta semana, ya sabéis que esta semana apenas son 2 días de clase, lunes y martes, así que, como os digo, un vídeo muy cortito en este caso, vamos a hablar de la energía nuclear, ¿vale? Vamos allá. Bueno, mirad que está subrayado casi todo, pero es que viene ya muy resumido en el libro, así que prácticamente todo lo que vamos a leer es importante. Vamos a leer lo que viene aquí y después ver un par de vídeos donde explica lo mismo que vamos a leer, pero en vídeo. ¿Vale? Vamos allá. Nuclear fission. Nuclear fission is a reaction that takes place when a free neutron collides with the nucleus of a fissile element, such as uranium or plutonium. ¿De acuerdo? Así que la fisión nuclear no hay que confundir con fusión. Fisión quiere decir separar, fusión quiere decir unir. En este caso hablamos de fisión nuclear. Tiene lugar cuando los neutrones inciden sobre átomos de uranio y entonces los separan, tal como veis en el dibujito que hay aquí a la derecha, ¿vale? Un neutrón incide sobre un núcleo y lo que hace es romper esa unidad y separarlo en dos átomos distintos. Estos pasan a ser elementos distintos, ¿vale? Vamos a seguir. As a result of the collision, it fissions or breaks. Two new atoms of other components are formed, and three neutrons and a large amount of energy are released. The new neutrons collide with other nearby uranium or plutonium atoms. This is called a chain reaction. Bien, esto es una cosa muy curiosa que vamos a ver ahora en el vídeo, porque veréis, como sabéis, lo que identifica un elemento químico es el número de protones que hay en el núcleo. Tantos protones en el núcleo indica que eres un átomo de hidrógeno, o eres un átomo de oxígeno, o eres un átomo de lo que sea. Entonces, el átomo original es de uranio normalmente, que es el combustible, que tiene 235 protones, y cuando se separa en dos átomos que ya no son uranio, son otros elementos químicos, concretamente son kripton y barión, que lo que hacen es que la suma de los protones de cada uno de estos núcleos es la suma de los protones del núcleo de uranio original. Es una cosa bastante curiosa. En esa reacción, además, se liberan neutrones que a su vez pueden incidir sobre otros átomos de uranio y provocar una reacción química igual que esta, que a su vez generan más neutrones y por eso se llama una reacción en cadena, porque tiene lugar hasta que se termina los átomos de uranio disponibles, hasta que se termina el combustible nuclear. ¿Vale? Ahora lo vamos a ver en un vídeo. Voy a seguir. Uranium and plutonium are metallic elements found in the actinides group. Uranium is found in small amounts in nature. There are only a few countries with deposits of this mineral. It is used as fuel in nuclear fission power plants. Plutonium is even harder to find in its natural form. Bien, lo que está diciendo aquí es que el combustible nuclear es uranio o plutonio y, como habéis oído, se encuentra en muy pequeñas cantidades. Luego lo vamos a ver, es uno de los problemas de la energía nuclear. No es el único, pero es uno, que los recursos energéticos son limitados, ¿vale? La cantidad de uranio disponible o la cantidad de plutonio disponible es limitada y evidentemente eso es un problema. It appears after fission reactions take place in nuclear power plants, when some of the neutrons released transform the uranium nuclei into plutonium. Nuclear energy produces approximately 20% of the electrical energy consumed in Spain. Bien, ya habéis visto lo que dice aquí, que el 20% de la energía que se consume en España tiene un origen nuclear. En Europa hay países que tienen un porcentaje mucho mayor, como Francia, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y aquí en el último párrafo nos va a hablar de los inconvenientes que tiene esta energía, principalmente el tema medioambiental o el riesgo de un accidente nuclear y, por otro lado, el hecho de que es no renovable y es un recurso limitado. Bien, bueno, vamos a ver a continuación dos vídeos. En el primero lo que explica es cómo se produce la reacción nuclear. En el segundo explica cómo funciona una central nuclear. Perdón, y vamos a ver un tercero, bueno, el tercero lo voy a dejar aparte, no dentro de este vídeo, sino aparte, que tiene que ver con el accidente nuclear que tuvo lugar en Japón, en Fukushima,
y es un documental de un cuarto de hora realmente interesante. Vamos a leer este último párrafo, los inconvenientes que tiene, y después pasamos a ver los vídeos. This percentage is even greater in other countries in the European Union. However, nuclear energy presents two major disadvantages. Firstly, uranium is a very limited resource on the planet and tends to be exhausted quickly. Secondly, nuclear waste is deadly. It has an active life of thousands of years and must be stored safely in order to avoid catastrophes similar to those that occurred in the nuclear power stations in Chernobyl, Ukraine, and Fukushima, Japan. Sí, algo que he olvidado decir. Habla de los inconvenientes, dice que en primer lugar es un recurso limitado y en segundo lugar habla aquí de que es relativamente peligroso porque los accidentes son muy poco frecuentes pero tienen unas consecuencias terribles. Pero hay una tercera cosa que no he comentado y es que aunque no se produzca ningún accidente, los residuos, los restos, el producto final o el producto derivado de la transformación energética es un residuo peligroso y tiene una actividad de muchos años, en algunos casos miles de años, y no deja de ser un problema la gestión de esos residuos. ¿De acuerdo? Bien, en este primer vídeo que vamos a ver viene explicado con una animación bastante bien hecha el proceso de fisión nuclear. Vamos allá. En este vídeo vamos a explicar cómo funciona la reacción nuclear de fisión, pero para ello debemos empezar comprendiendo cómo es un átomo. A lo largo de la historia, nuestra idea de cómo es el interior de un átomo ha cambiado siguiendo distintos modelos físicos. Tras el descubrimiento del electrón en 1897, una partícula con carga eléctrica negativa, Thomson propuso un modelo atómico en el que varios de estos electrones se encontraban insertados en el seno de una masa cargada positivamente. Tras los experimentos con la lámina de oro de Rutherford en 1911, se dedujo que la carga positiva se debe localizar en el centro del átomo, llamado núcleo, mientras que los electrones orbitan alrededor, tal como propuso Bohr en 1913, en órbitas muy precisas. El definitivo desarrollo de la mecánica cuántica llevó a comprender que los electrones no siguen órbitas reales, sino que se extienden de forma difusa a lo largo de los llamados orbitales. El paso fundamental para comprender la estructura atómica se dio en 1932, cuando Chadwick descubrió el neutrón. Así, se supo que el núcleo atómico está formado por protones, es decir, partículas con carga eléctrica positiva que dan al átomo sus propiedades químicas, y neutrones, es decir, partículas sin carga eléctrica que permiten que el núcleo permanezca unido. La reacción de fisión es una reacción nuclear, lo que significa que se trata de una reacción en la que los núcleos de los átomos se ven modificados. En ella, un neutrón incide contra el núcleo de un átomo fisionable como el uranio 235 y este se termina dividiendo en dos fragmentos diferentes. Como resultado de la reacción, aparecen varios neutrones y una gran cantidad de energía. Los neutrones sobrantes de la fisión pueden alcanzar otros átomos de uranio 235 y provocar, a su vez, fisiones que liberarán más neutrones y energía. Todo esto ocurre en unas pastillas de óxido de uranio que se encuentran aisladas en el interior de las vainas. Las vainas se disponen unidas dentro del reactor, formando lo que se llama elementos combustibles. En el reactor, estos elementos combustibles se calientan y de ellos se extrae la energía con el agua que circula a su alrededor. Bien, creo que el vídeo es bastante aclaratorio, ¿no? Bueno, un segundo y último vídeo vamos a ver, adelantándonos un poquito a lo que es el propio funcionamiento de las centrales, vamos a ver cómo funciona una central nuclear, ¿vale? Os adelanto que es un funcionamiento o es un sistema que ya conocéis, me refiero a la generación de calor, transformación de agua en vapor de agua a presión, turbina, generador, etc. Lo que cambia en este caso es que el calor se genera a partir de reacciones nucleares. Eso es lo que distingue a este tipo de centrales de otras. ¿Vale? Vamos a ver el vídeo. Esto es una central nuclear. Antes de abrirla para entender cómo funciona, verás que se distinguen tres edificios.
el de contención, la sala de turbinas y la torre de refrigeración. Al lado podemos encontrar el agua del mar, de un río, de un lago. El agua entra por este conducto de aquí, impulsado por una bomba. Poco a poco entra en el núcleo del reactor. Aquí se calentará por una reacción de fisión del material nuclear que aumenta la temperatura y la presión del agua. Si lo miramos de cerca, verás que en el recinto donde se calienta el agua hay varias barras de uranio que controlan la reacción nuclear. A partir de ahora pasaremos al circuito secundario. El agua continúa moviéndose por este conducto. Por aquí, en el generador de vapor, el agua pasa del estado líquido al gaseoso y se convierte en vapor. Ya en esta forma es impulsada hacia las turbinas, que acaban moviéndose a gran velocidad. Las turbinas y el transformador convierten esa energía mecánica en energía eléctrica. Por último, el vapor de agua se enfría gracias al intercambio de temperatura que se produce en las torres de enfriamiento debido al agua del río o del mar. Y así es como funciona una central nuclear. Bueno, como veis es una explicación rápida, pero yo creo que bastante bien hecha, ¿no? Hay una circunstancia especial en este tipo de centrales respecto a otras, y es que hay dos circuitos de agua. Como veis, este primer circuito es el circuito en el cual el agua se calienta, se convierte en vapor a presión, el vapor a presión se genera, se produce debido al calor generado por la reacción química, por la reacción nuclear, y ese vapor a presión es el que viene por aquí y mueve las turbinas, ¿vale? Hay un segundo circuito que es este, que es el que coge agua del río, la coge fría y la devuelve caliente. Y esta zona es muy interesante, es un intercambiador de calor. Un intercambiador de calor son dos tubos que circulan en paralelo, aunque son independientes, y por uno pasa agua caliente y por otro pasa el agua fría. Al estar en contacto, el que está caliente se enfría un poco y el que está frío se calienta. ¿Esto para qué sirve? Pues sirve para que este vapor de agua del circuito primario se convierta en agua líquida y vuelva, y este segundo coge el agua fría y la devuelve un poco más caliente al río o al mar. ¿Por qué hay que hacer este lío y no solo un circuito? Pues porque el agua del circuito primario es agua que tiene unos altos niveles de radiactividad debido a la reacción nuclear y entonces es necesario disponer de este segundo circuito, del circuito secundario, para enfriarlo, ¿vale? Muy bien, pues aquí dejamos el vídeo, os dejo con las sevillanitas y ¡hala! Mucho ánimo a todos. Adiós.